generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 21 de septiembre del 2023, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa, invitarlos a que participen con nosotros como cada jueves. Manu, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, saludos a todo el auditorio, un gusto estar aquí presencial, ya era necesario. Es. Bueno, pues entonces está la invitación para los teléfonos en cabina, acá está el 4421-921293, también al 4421-921200 con la extensión 37120 y tenemos un número de WhatsApp. Bueno, nada más serían estos dos números, por favor, con mucho gusto. Si llegan sus comentarios antes de que termine el programa, los leemos. Si no, pues empezamos el siguiente programa con sus comentarios. Correcto. Pues bueno, Manu, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Hoy vamos a platicar sobre una situación en el actual gobierno de crisis importante y que le da una mancha importante a este gobierno, sobre todo al marcarse como un gobierno de honestidad. Y vamos a hablar el día de hoy, vamos a reflexionar sobre el caso Segalmex. Esta situación de corrupción, la oposición le llama la estafa maestra de la Cuarta Transformación. Un caso que el mismo presidente de la República ha reconocido que le ha dolido y que le ha pegado significativamente. Y que se han realizado acciones de investigación importantes y solución a lo sucedido. Sin embargo, no deja de ser un acontecimiento importante para este gobierno. Así es, pues bueno, como bien comenta Manu, el caso de Segalmex, este instituto que se encarga, sus siglas significan Seguridad Alimentaria Mexicana, y bueno, tiene como objetivo el favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución, sobre todo a la población más rezagada en la cuestión monetaria, y brindar alimentos de calidad nacional a precios accesibles. Entonces, si nos damos cuenta, sí tiene una función relevante esta institución en lo que se refiere a las políticas sociales de este gobierno. Entonces, el que se haya descubierto que se aprovechó pues este espacio para hacer un desfalco de prácticamente 9,000 millones de pesos. Esto nos habla pues de lo delicado y de lo grave que fue. Bueno, también veremos cuál fue la respuesta por parte del gobierno para ver si hay una diferencia en este caso de corrupción, a diferencia de los que se destaparon una vez que se terminó el modelo neoliberal, porque también hay que recordar que durante los 36 años que duró el neoliberalismo, donde pues descaradamente vimos en varios escenarios las situaciones de corrupción, pues prácticamente no se hizo absolutamente nada hasta que se da el cambio de gobierno, y ahora pues vamos a ver cómo respondió hacia un caso de corrupción al interior del mismo gobierno de este sexenio de Morena. Sí, y que no salga a la luz hasta después de terminar la administración y empezar a buscar los cadáveres en el closet. Finalmente explota durante la administración, y en la misma administración se empieza a hacer sumar los datos por parte de la Fiscalía, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, para confirmar exactamente qué pasó. Y al menos se tiene el reporte ya de lo que se ha logrado investigar. Ahora, ¿quién estaba a cargo de Segalmex? Estaba a cargo directamente el señor Ovalle. Ignacio Valle Fernández. Y el señor Ignacio Valle Fernández es un administrador, una persona que trabaja en la administración pública desde la época de Díaz Ordaz, totalmente vinculado al PRIATO, con una red interesante ahí de personas del perfil del PRI. Fue secretario particular de Echeverría en su momento, y en los 80 vale la pena mencionar que él directamente estaba encabezando Diconsa. Y tenía de la mano como apoyo principal a Raúl Salinas de Gortari. Entonces, tenía una estructura y tenía elementos que ya por ahí sus mismas redes no le favorecían.
Ya en los 80 se había acusado de algunas situaciones. Por ahí él inició una propuesta de política social que se llamaba los bono tortillas como tal, con el objetivo de intercambiar las tortillas por respectivos bonos como estrategia de política pública. En pocas palabras, una persona que ha estado vinculado directamente en políticas públicas relacionadas a la alimentación, al sector alimenticio para la población vulnerable. Sin embargo, ¿por qué López Obrador lo suma a su gobierno? Y hay una razón interesante. Esta persona, Ovalle, directamente es uno de los que le da a López Obrador en sus inicios la vida. uno de sus primeros trabajos, ¿no? Y eso hace que mantenga una relación afectiva y que hasta el día de hoy se sigue confirmando para poder todavía respaldarlo y decir que es una persona honesta. Una cosa es agradecer a alguien por que te dé chance de trabajar por primera vez, en este caso el actual presidente de la República, fue su primer contacto directamente para poder llegar a la administración pública. Sin embargo, A defender a ese caso ya es otra situación, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, esto lo mencionamos porque una vez que ya se empiezan a hacer las investigaciones sobre el caso de Segalmex y se empieza a descubrir este desfalco de 9,000 millones de pesos, incluso se llegó a manejar por ahí la cifra de 15,000 millones, pero ya después se reculó esta cantidad a 9,000 millones de pesos, pues se dan cuenta que era un caso grave donde hay funcionarios públicos involucrados, donde están estos socios no institucionales, por decirlo de alguna forma, también involucrados, intermediarios involucrados. Sin embargo, pues sale y dice que este personaje fue engañado, que él en realidad, pues pobrecito, ¿no? Que confió en los expriistas o priistas de antes y que pues le vieron la cara al señor y que pues ahora él está pagando las consecuencias, ¿no? Entonces también me parece ahí una forma muy simplista, sobre todo salir a cobijar de una forma tan fuerte a quien está al frente de la institución que precisamente desfalcó 9,000 millones de pesos, ¿no? O sea... Y eso me recuerda el caso de la estafa maestra de Rocío Robles, quien en su momento... Rosario, perdón. Conocer el nombre, el apellido no me daba. Rosario Robles, quien en la administración de Peña Nieto estuvo a cargo de Sedatu. Y que finalmente no se le pudo confirmar que ella haya realizado actos de corrupción. Sin embargo, sí se le empezó un juicio por ineficiencia y por no realizar lo que le correspondía dentro de su cargo directivo. La misma situación es con la cual se debe de medir directamente a esta persona, a Ovalle. Y fuiste engañado, tú tienes un cargo público, tienes una responsabilidad como director, así es que no podemos solamente lavarle las manos y cambiarlo de lugar, ¿no? Que tristemente eso sucedió. El señor Ovalle el día de hoy está tranquilamente en una subdivisión de la Secretaría de Gobernación, encargado de Desarrollo y Fomento Municipal. Bueno, nada más ahí pondría entre comillas esto, tranquilo, porque no se ha cerrado la investigación la completa investigación, entonces de hecho todavía están por informar todavía pues dar más información, en pocas palabras, más cortes. Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho al menos ya el presidente ha empezado a ceder un poquito. Es probable que ya haya salido información que llegue a salpicarlo a Ovalle, porque él así ya declaró que si hay información que lo evidencie como tal, tiene que pagar por los actos. Entonces, eso todavía no está terminado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó principalmente? Hay la revisión que se hace es de 2019 y 2020, en esas cuentas públicas. Y en esas cuentas públicas de esos 2 años hay 3 casos en particular. Uno es por una compra de toneladas de azúcar, otra es por leche y otra es por carne. Específicamente de la primera de... 3 productos que hay que comentar que son fundamentales. Esenciales para la población y para las políticas públicas, y más pensando en este gobierno que ha expresado políticas públicas preocupado por la justicia social, ¿no? Y el hecho de que vea estos actos de corrupción y que finalmente no llegaron esos recursos a población vulnerable, sí es preocupante, ¿no? Y es de vergüenza tal cual. Específicamente para el caso de azúcar, fue el que empezó a hacer más ruido y directamente generaron ya investigaciones que llevó a 38 denuncias. De estas 38 denuncias, se encontraron que en los primeros 3 años de irregularidades de Segalmex,
ya que este fue fundado en 2019. Platicábamos que Segalmex como tal no existía antes de este gobierno. Lo que hace López Obrador es llega a la administración y en lugar de tener Diconsa y Liconsa por separado, suma una institución principal que es Segalmex y con esta tiene sus brazos de apoyo. Recuperando aquí una práctica histórica, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, que Lázaro, digamos, recupera esta política de Lázaro Cárdenas, ¿no? Con lo que buscaba en ese entonces y en la actualidad era establecer precios por la canasta básica, ¿no? Que garantice un precio justo para los productores, pero al mismo tiempo garantizar un precio accesible para la población. Y entonces, si nos damos cuenta, el objetivo de esta institución es muy importante. Entonces, como lo comentamos, el hecho de que se haya generado esta red de corrupción en este ámbito, pues sí afecta afecta la imagen, ¿no? Afecta este discurso anticorrupción. Y afecta sobre todo el resultado de las políticas, que ya hemos también comentado esto en otros programas anteriores, pero estamos hablando de los mecanismos para que llegue una mejor alimentación a la población. Sí, yo te comentaste Lázaro Cárdenas, ahí como dato histórico adicional, realmente el DIF como tal nace precisamente en la administración de Lázaro Cárdenas a través de su esposa. ¿Qué es lo que se encuentra Lázaro Cárdenas en su gobierno? Se encuentra una situación de carencia alimenticia en la población, sobre todo población rural, y se construye una institución encargada de llevar, primer elemento era leche y amaranto como tal. Esa era la dieta básica en los 40 directamente en la administración de Lázaro Cárdenas. Y a partir de ahí empieza a darse ciertas políticas públicas que después nos dan ciertas instituciones que ya se formalizan más en los 60, 70 sobre todo, Diconsa y Liconsa, a través de poder llevar el mínimo de proteína a la población infante de las zonas más vulnerables, ¿no? Así es, pues bueno, entonces lo que se empezó a suceder es que, como bien comentas, algunas compras, sobre todo de leche, azúcar y carne, empezaron a darse irregularidades, empezó a hacer una investigación, no se encuentran los documentos en la, digamos, en la central de Segalmex, y entonces se tiene que empezar a hacer la investigación a través de los estados, que afortunadamente la mayoría de los estados aportó y apoyó, y entonces se empiezan a recuperar 1.200 documentos, 1.200.000 documentos, con los cuales se empiezan a dar cuenta de que cómo estaba la cochina, todo el proceso de todo el cochinero, y a partir de ahí se dan cuenta que lo que estaban haciendo es extraer los recursos, meterlos en fondos donde supuestamente eran bonos, los cuales iban a tener una recuperación económica con mayor rendimiento. Pero todo era ilegal y además los estaban sacando no para regresarlo a las arcas del erario público. Y es ahí donde está precisamente una de las principales denuncias contra su administrador de finanzas, quien directamente se atribuyó Fernando Irán Zurita, quien se atribuye derechos para poder firmar precisamente para que la institución como tal esté operando en la bolsa de valores. Y una vez que está operando en la bolsa de valores, con este dinero que no se compraron los recursos, más bien la capitalizan, empiezan a vender bonos públicos, cuando por ningún lado tenía el respaldo legal y financiero para poder estar en la bolsa. La clásica estrategia del lobo de Wall Street, ¿no? Pero a la mexicana. Y estos bonos se empiezan a vender con la idea de que van a tener rendimiento en poco tiempo y con mayor ganancia. Entonces, se estaban vendiendo bonos públicos que no existían, con una doble estrategia ahí financiera, y eso hace que a la vez, como están en la bolsa de valores, el dinero se pueda recuperar de forma rápida. Sí, afortunadamente, porque de hecho hace todavía 5 meses,
4 meses, no se sabía dónde estaba 9 mil millones de Sí, pesos. O sea, de que no hecho, estamos hablando de 1 millón de pesos que se puede por ahí esconder, se puede comprar algo. Estamos hablando de cantidades sumamente grandes. ¿A dónde se habían ido estos recursos? Por ahí se especulaba que estaban en inmobiliarias en el sur del país, etcétera. Sin embargo, como bien comentas, como todo esto se hizo a través de la banca, se alcanza a recuperar lo extraído, que eso ya está nuevamente en manos del gobierno. Sin embargo, las ganancias que se hicieron a través de los intereses que se hicieron a través de estas inversiones en la banca, esas todavía están pendientes, están ahí pues cuestiones legales y políticas para tratar de recuperar absolutamente todo, porque si no, esas ganancias, ¿quién se las va a quedar? ¿Los que hicieron los actos de corrupción? Sí, y ahí hay un extra como tal. Y de hecho el número como tal que se muestra, directamente el actual director de Segalmex comentó que eran 9.500 millones de pesos. Y en una misma mañanera confirmó uno de los fiscales especializados que está dando seguimiento a este caso, que casi llegó a los 10.000. O sea, estamos hablando de 9.9 millones Sí, sí. De pesos mexicanos. Entonces, casi 10.000 millones de pesos fueron los que estuvieron entramados en esta. Corrijo el dato, el administrador financiero precisamente era René Gaviria, que es el que está detrás y que aparentemente es el que se le ha acusado de toda la entramada red como tal. ¿Cómo se lleva a cabo? Tenían 6 empresas fantasmas y a través de estas empresas fantasmas generaban precisamente los bonos para subirlos a la bolsa y empezar a vender los respectivos bonos. Era toda una estrategia ahí bien Pues estructurada bien, y o sea, cimentada. no fue improvisado Crimen nada de organizado esto, ¿no? tal cual, ¿no? De hecho, qué bueno que usas la palabra crimen organizado, porque legalmente fue la forma en que se trató de abordar esta situación, ¿no? Se estaba manejando el crimen organizado y otros conceptos ahí legales con los cuales Atribuciones ilegales dentro de tu cargo que tienes como tal. manejo de recursos también ilegales, etcétera. Y bueno, todo esto ya alcanzó a morder a algunos funcionarios públicos. Sí, que eso es interesante y es lo último que ha salido. Bueno, el día de hoy se han detenido a más de 30 personas. Ya hay órdenes de aprehensión por cada uno de los casos que hemos comentado. Prófugos. Hay prófugos todavía vigentes. El último que se comentó había 44 órdenes de aprehensión, de los 40 órdenes de aprehensión para 44 posibles inculpados, porque había personas en particular que podían tener hasta 3 denuncias directamente. Sí, porque incluso el número llegó a haber hasta 100, ¿cómo se llama? Acusaciones de... 100 acusaciones, pero como comentas, de esas 100 se reducen en personas porque algunos tenían 4 o 5. Exactamente. Y como bien comentas, ha salpicado a varias personas todavía vigentes en la política. 2 de ellos son específicamente a 2 gobiernos, 2 exgobiernos, el gobierno de Michoacán y el gobierno de Durango en su momento. Estamos hablando de Silvano Aureoles, Una fichita. que a través de su gobierno y a través de convenios precisamente con Segalmex, ahí se participó directamente. Y Aspurio directamente en Durango, José Rosas Aspurio. Del PRI, ¿no? Que también ahí priista. dejó la administración hace un año, si mal no recordamos. Estos 2 exgobernadores y estados como tal se ven vinculados directamente en este crimen. Y lo último que sale, ahí tenemos a un nuevo personaje, ¿no? Que también está, que de Movimiento Ciudadano se le ha acusado a Dante Delgado, que está también vinculado y que puede manchar de forma significativa y a la vez hasta mover el tablero electoral, ¿no? Si se encuentran ahí conexiones directamente entre, específicamente Dante Delgado. Ya que le caigan, digamos, los señalamientos directamente a Dante Delgado, que es ahorita el dirigente de Movimiento Ciudadano y que es quien también ha estado negociando la posibilidad y ahora también real de desplazar al Frente Amplio PRI PAN PRD a un tercer lugar en las encuestas, ¿no? Ahora que por ahí salía la posibilidad de Samuel García, que fue el nombre que se me olvidó la semana pasada, él podría aspirar incluso a un segundo lugar en la presidencia, ¿no? También
contemplando que Marcelo Ebrard, pues prácticamente ya se quedó fuera de la contienda de para- la boleta, para este- para ¿no? este A momento. pesar de que parecía que todos sus intentos eran aparecer en la boleta, estaría quedando fuera. Sí, ya para el 2024 creo que ya está fuera. Pero finalmente para el caso de Segalmex puede llegar a trastocar precisamente el proceso electoral si mueve de forma significativa a este dirigente y directamente al partido. Entonces eso va a ser interesante cómo se vaya moviendo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Como comentábamos, afortunadamente el dinero ya se recuperó, pero los intereses son los que están pendientes todavía de revisar y que sean recuperados. Y aunque se han detenido a ciertas personas y han iniciado proceso, entre ellas precisamente a un empresario, que es un hombre que les comentaba anteriormente, Fernando Irán Zurita, fue detenido precisamente en marzo de 2023, una orden de aprehensión por la parte de la Fiscalía General de la República. Lo interesante en este caso es que mínimo se salió directamente en el gobierno en turno. Una vez que sale, no se esconde, reconoce el presidente de la República que sí hay una situación caso de corrupción ahí, y una vez que se reconoce, todas las instituciones del Estado empiezan a hacer su chamba, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, la UIF. Fiscalía, la misma UIF, que juega un papel importante y que también tiene cierta cantidad de denuncias ahí que levantó. Y eso hace que se arme toda la red y a pesar de que se eliminó información, pueda directamente encontrar primero, elementos. recuperar el dinero, que es lo más importante, ¿no? Bueno, pues sí. Segundo, que haya consecuencias para los que realizaron. Pero creo que sí está faltando directamente al director de Segalmex que llegue y que le toque directamente por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Sí, no sí, podemos dejar porque bueno, vemos como personas muy, muy cercanas a él estuvieron involucradas, o sea, De su el grupo, director totalmente. de finanzas, o sea, debe de Sí, estar señor muy René Gaviria. vinculado a él, entonces el que no... pues sí, que no quede otra vez nuevamente en mandos medios y en mandos inferiores, sino que realmente se agarre a todos los responsables. También podría ser que lo engañaron, ¿no? Igual como está el caso de Felipe Calderón, ¿no? Que ahí se cuestiona de que si sabía o no sabía de lo que estaba ¿De García sucediendo Luna? García Luna. Pues bueno, quedan ahí mientras Sí, no no, están pero- las evidencias, queda ahí la duda, ¿no? Entonces, la justicia debe de ser como, o sea, apegado a la ley con todos los fundamentos. Sí, ¿o acaso necesitamos reformar para judicializar por ineptitud? O sea, creo que eso ya existe como tal, ¿no? Pues Ese es bueno, el punto en también el- ese sería otro tema, ¿no? Que también, No, ¿qué no- tipo de funcionarios públicos están al frente de estas instituciones que exactamente. manejan no 1,000 pesos, Sí, no, 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 un no. millón? Estamos hablando de miles de millones de pesos que por supuesto que podrían ser utilizados en la construcción de hospitales para seguir en este levantamiento de la educación pública de nuestro país, en carreteras, etcétera, ¿no? O sea, y también como relacionándolo, nada más imaginemos que en esta sola institución se están robando 900,000 millones de pesos. 9,000. ¿Cuál era? 9,000 millones de pesos. ¿Cuál era el nivel de corrupción y de robo que había en las otras que había? O administraciones? sea, y- imagínate y en ni las siquiera nos administraciones donde enterábamos. no se atendía nada de este tipo de temas. ¿Cuál era el saqueo nacional? O sea, por eso se están pagando todas estas grandes obras sin llegar a O que a probablemente, deuda yo no pública. quito el dedo del renglón, que probablemente en esta administración estén llevando todavía actos de corrupción. Eso de que ya este gobierno no es corrupto. Sí, es puro y Este acto de Segalmex es un claro ejemplo de que lo que dice el presidente no es cierto. Pues Tristemente todavía hay estructuras, tristemente Morena cuando llega al poder recicla a muchos funcionarios con malas prácticas, independientemente de sean expriistas o no priistas, funcionarios mexicanos con malas prácticas de deshonestidad que no deberían estar en la función pública. Sí. Y eso hace que precisamente el día de hoy esto evidencia que no es una cuarta transformación de la honestidad y no es un gobierno honesto 100%. Puro. Sí, y entonces ahí es muy importante que se sigan llevando a cabo estos procesos de transparencia pública
que estos siempre van a beneficiar. En este sentido, saber a dónde se está yendo cada peso de cada institución, para que tanto los que están al pendiente de eso, pues evitar que se sigan repitiendo estos actos. Sí, y para hacerlo también agregar, vale la pena que esto a la vez pone revisar las instituciones que tenemos legalmente, ¿no? Y financieras finalmente operaron para resolver la situación. Así bueno, nos es, despedimos, pues tenemos que ir. Se nos Gracias ha por acabado un escucharnos. programa más de Foro 89.5. Agradecer como siempre su presencia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo Hasta la jueves. próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.